Cuando escuché el timbre esa tarde supe que mi vida cambiaría, aunque todavía no entendía cómo. Abrí la puerta, y él estaba allí, con una caja de herramientas en una mano y una sonrisa segura en el rostro. Era el hermano de mi esposo, alguien a quien siempre había visto como un simple pariente, un invitado ocasional en cenas familiares, un hombre que hablaba demasiado alto y siempre contaba anécdotas de juventud. Pero ese día lo vi distinto. O tal vez simplemente me permití verlo de otra manera. Mi esposo, como de costumbre, no estaba en casa. Su trabajo se había convertido en una sombra alargada que cubría todo, nuestras cenas, nuestras conversaciones, incluso nuestros fines de semana. Yo le decía que lo entendía, que el esfuerzo era por nosotros, pero había noches en que me acostaba sintiéndome invisible. Y ahí estaba él, enmarcado en la puerta, ofreciéndose a ayudar con la cocina, como si su llegada fuera la cosa más natural del mundo. No sospechaba que ese gesto, aparentemente inocente, iba a abrir una grieta en mí, una grieta que en los días siguientes se convertiría en algo mucho más grande. Porque 3 meses atrás cometí un error que alteró todo lo que conocía, y ahora me encuentro aquí, intentando contarles cómo empezó realmente todo. Antes de compartir con ustedes la verdad que tanto he intentado ocultar, díganme algo en los comentarios. ¿Alguna vez guardaron un secreto que parecía seguro, pero que terminó pesando como una piedra sobre su pecho hasta hacerlos casi confesar? El día que nos mudamos a ese apartamento, sentí una extraña mezcla de ilusión y cansancio. Las cajas se apilaban en cada esquina, las paredes todavía olían a pintura fresca, y mi esposo insistía en que al fin teníamos un lugar para empezar de nuevo. Yo quería creerlo. Llevábamos meses sintiendo que algo en nuestra vida estaba, no roto, pero sí desajustado, como una melodía que pierde el compás sin que nadie se dé cuenta de inmediato. Nuestro matrimonio era bueno, en teoría, no había gritos, no había grandes peleas, no había drama. Pero tampoco había esas pequeñas atenciones que sostienen los días. No recuerdo la última vez que cenamos sin que él contestara correos desde el teléfono, o la última vez que su abrazo duró más de 2 segundos antes de quedarse dormido. La mudanza fue caótica. Él se levantó temprano para cargar muebles, pero al mediodía ya tenía que salir, por unas gestiones de trabajo. Prometió volver antes de la noche, pero yo sabía que esas promesas casi nunca se cumplían. Me quedé sola con un mar de cajas, tratando de imaginar dónde pondría cada cosa. Y fue entonces cuando llegó su hermano. Traje mis herramientas, dijo al entrar, levantando una caja que parecía pesar el doble de lo que yo podría cargar. Era la primera vez que lo veía desde hacía meses, y de golpe noté detalles en los que nunca me había fijado: el polvo en las mangas de su camisa, el olor a madera que traía impregnado, la forma en que se movía con soltura, como si ya conociera cada rincón de esa casa que yo aún estaba descubriendo. Se ofreció a instalar los armarios de la cocina, para adelantar trabajo, dijo. Acepté. Me parecía práctico. Y sin embargo, mientras él se arrodillaba en el suelo midiendo y marcando con lápiz, yo lo observaba de reojo, sintiendo una incomodidad que no sabía explicar. No era deseo, ni mucho menos. Era una sensación rara, como cuando alguien abre una ventana y entra aire frío, algo cambia sin que uno lo quiera. Mi esposo llamó más tarde, como siempre. Me dijo que se retrasaría, que no esperara la cena. Yo dije está bien, aunque en realidad no lo estaba. Colgué y miré a su hermano que martillaba sin distraerse, y pensé en la ironía de que él fuera quien estaba ahí, poniendo clavos en las paredes, mientras mi marido estaba en algún despacho colocando otros clavos invisibles para nuestra vida futura. El trabajo continuó toda la tarde. Yo le ofrecí té, café, agua, él aceptaba todo con una sonrisa tranquila. Hablaba mucho, contaba historias de viajes, de trabajos que había hecho, de casas en las que había estado. Me reí más de una vez, y me sorprendí a mí misma haciéndolo. ¿Cuándo fue la última vez que había reído así en mi propia cocina? Al caer la noche, las sombras de las cajas se estiraron por el pasillo, y de repente el apartamento me pareció demasiado grande. Él guardó las herramientas y dijo que volvería al día siguiente para terminar. Su voz era natural, sin doble intención, pero yo sentí un ligero temblor en el estómago, como si algo se hubiera movido de sitio. Cuando cerré la puerta tras él, me quedé en silencio.
Me apoyé contra la madera fría y respiré hondo. Pensé en mi esposo, en su sonrisa cansada, en la manera en que su trabajo lo absorbía, y pensé en su hermano, en su energía distinta, más viva, más directa. No me gustó la comparación. No me gustó darme cuenta de que la estaba haciendo. Me fui a la habitación, abrí una caja con ropa, busqué un pijama. El olor a pintura era más fuerte allí, mezclado con el de cartón viejo. Me senté en el borde de la cama, los pies sobre el suelo helado, y escuché el eco de los martillazos del día que todavía parecía resonar en mi cabeza. No era solo el eco de herramientas. Era algo más. Algo que, aunque no quisiera admitirlo, ya había empezado a crecer. Esa noche, cuando mi esposo llegó finalmente, yo ya estaba acostada. Me dio un beso rápido en la frente, dejó la laptop sobre la mesa de noche y mientras se ponía cómodo, me contó algo sobre un cliente difícil. Lo escuché con una sonrisa automática, asentí en los momentos adecuados y luego apagué la lámpara. Él se durmió en cuestión de minutos. Yo, en cambio, me quedé mirando el techo, pensando en clavos, cajas, y en una sonrisa que había aparecido en mi puerta con una caja de herramientas. La mañana siguiente amaneció con el ruido de una calle que todavía no me era familiar. El tráfico sonaba diferente, el eco de pasos en el pasillo del edificio me recordaba que aún no conocía a nadie allí. Desperté temprano, aunque había dormido mal, mi mente estaba inquieta, como si hubiese estado pensando incluso mientras soñaba. Encontré a mi esposo en la cocina, aún medio dormido, tomando café con una expresión ausente. Me dijo que saldría pronto y que no regresaría hasta tarde, tenía varias reuniones, tal vez incluso una cena de trabajo. Lo escuché, asentí y mientras lavaba mi taza, pensé en lo predecible que se había vuelto esa escena. Cada día la misma rutina, él saliendo temprano, yo quedándome con la sensación de que nuestra vida transcurría en paralelo. Cuando cerró la puerta tras de sí, la casa quedó en silencio. Caminé entre cajas abiertas, observé la cocina todavía a medio terminar, con los armarios sin puertas, las herramientas sobre la mesa y ese olor persistente a polvo de yeso. Era como vivir en una pausa, en una especie de espacio intermedio entre el pasado y algo que todavía no llegaba. Fue en ese momento que escuché el timbre otra vez. Abrí la puerta, y ahí estaba él, igual que la tarde anterior, pero esta vez con una gorra vieja en la cabeza y una sonrisa confiada. Traía una bolsa con tornillos y brochas, y sin pedirme permiso, cruzó el umbral como si siempre lo hubiera hecho. Vine a terminar lo de ayer, dijo, y noté que su voz sonaba más cercana, menos formal. Pasó directo a la cocina y empezó a sacar sus herramientas. Yo me quedé observando cómo se movía, con esa seguridad que parecía llenar el espacio. En un momento, mientras acomodaba unas tablas, me pidió cinta adhesiva, y tuve que acercarme, pasar detrás de él, sentir por un segundo su hombro rozando mi brazo. Fue un contacto mínimo, pero me provocó un escalofrío que traté de disimular. Pasaron las horas entre ruidos de martillo, lijas y comentarios sueltos sobre cómo este apartamento tiene potencial. Hablaba sin parar, contaba chistes, recordaba anécdotas de su infancia con su hermano, mi esposo, y yo escuchaba, riendo de vez en cuando, sintiendo como la casa, antes tan silenciosa, se llenaba de algo distinto. En algún momento le ofrecí té y se sentó a tomarlo en el suelo, porque aún no teníamos sillas. Yo me senté también a su lado, y charlamos sobre la pintura, sobre los planes para la cocina, sobre nada en especial y, sin embargo, sobre todo. A medida que hablaba, yo me descubrí mirándolo de otra forma. Me di cuenta de que estaba más cerca de lo normal, que nuestras piernas casi se rozaban. No había intención, no había palabras directas, pero había algo en la manera en que nuestras miradas se cruzaban, en la facilidad con la que me hacía reír, que empezaba a resultarme peligroso. Al final de la tarde, cuando ya había colocado la última tabla, se limpió las manos con un trapo y se quedó de pie, mirándome. Yo también lo miré. No sé cuánto tiempo pasó en ese silencio. No sé si fue un instante o un minuto entero, pero en algún momento sentí que el aire se volvió más denso. No hubo palabras, ni siquiera una señal clara, solo ese momento suspendido. Nos miramos y entonces pasó, ***, nos besamos, ***.
Fue breve, casi torpe, como si ninguno de los dos supiera exactamente qué estaba haciendo. Nos separamos enseguida, respirando más rápido de lo normal, evitando mirarnos a los ojos durante unos segundos que parecieron eternos. Él recogió sus cosas en silencio, yo lo ayudé a guardar herramientas sin decir nada, y la normalidad fingida era tan evidente que dolía. Cuando se fue cerré la puerta y me quedé de pie, apoyando la frente contra la madera, intentando entender lo que acababa de ocurrir. Mi corazón latía fuerte y la cocina, con sus armarios a medio poner, me pareció de repente un escenario extraño, como si hubiera sido testigo de algo que no debería haber pasado. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa, mirando la bolsa de tornillos que había olvidado. Me sentía atrapada entre dos emociones contradictorias, una sensación de culpa que me hacía apretar los dientes y una especie de vértigo que no quería nombrar. Esa noche, cuando mi esposo llegó, me contó algo sobre un problema con un cliente y yo lo escuché, asentí, sonreí, todo con una calma que no sentía. Porque en mi interior, sabía que algo había cambiado, y aunque aún no sabía hacia dónde me llevaría, ya no podía fingir que no lo había sentido. La mañana siguiente me desperté antes del amanecer, como si mi cuerpo hubiera decidido que dormir demasiado sería un lujo que ya no podía permitirse. Me quedé unos minutos mirando el techo, escuchando el leve zumbido del refrigerador en la cocina y los ruidos apagados de la calle. Sentía un peso extraño en el pecho, una mezcla de inquietud y algo parecido a la emoción, aunque sabía que no debía sentirlo. Me repetí que no era nada, que el beso de ayer había sido un error, un impulso sin sentido. Me convencí de que lo mejor era dejarlo ahí, como un desliz sin consecuencias. Me levanté despacio, preparé café y traté de ocupar mi mente en las cajas que aún quedaban por abrir. Clasifiqué libros, doblé mantas, ordené platos en un estante vacío, pero cada objeto que ponía en su lugar parecía devolverme al mismo pensamiento. No importaba cuánto me distrajera, la escena volvía una y otra vez, el momento en que nuestras miradas se encontraron, el silencio, la sensación de que todo se comprimía en ese único instante antes de que nos besáramos. Mi esposo salió temprano, casi sin despedirse, con la cabeza ya sumergida en pendientes y llamadas. Me dijo que regresaría tarde, quizá después de cenar, y yo asentí sin hacer preguntas. Su voz sonaba lejana, y mientras hablaba, yo sentí ese vacío que se abre cuando la rutina se convierte en una pared. A media mañana, el timbre volvió a sonar. Sabía quién era antes de abrir. Y ahí estaba él con la misma caja de herramientas, como si nada hubiera pasado. Su expresión era tranquila, casi despreocupada, y me pregunté si acaso él había olvidado el beso, si lo había archivado en algún rincón de su mente y simplemente seguía adelante. Entró directo a la cocina, dejó las herramientas y comenzó a trabajar como si fuera un día cualquiera. Yo intenté imitar su actitud, ofrecerle agua, hacer comentarios sobre los armarios, preguntarle qué materiales faltaban. Todo parecía normal y sin embargo había algo diferente en el aire, algo que ambos sentíamos aunque no lo dijéramos. Decidió que necesitaba más tablillas, así que salimos juntos a comprarlas. Caminamos hasta la tienda del barrio, cargando una lista improvisada en una hoja arrugada. El sol estaba fuerte, el pavimento olía a calor, y cada paso al lado de él me parecía más largo de lo que era. En la tienda, mientras revisábamos tornillos y piezas, me sorprendí fijándome en sus manos, en la forma en que sostenía los objetos, en cómo sus dedos, con marcas de trabajo, parecían manejar todo con facilidad. Cuando volvimos, una vecina del edificio nos saludó desde el portal, una mujer mayor con una sonrisa amable. Habló sobre la seguridad del barrio, sobre cómo todo el mundo conoce a todos aquí. Hizo un gesto hacia una pequeña cámara que habían instalado recientemente cerca de la entrada, explicando que la habían puesto para vigilar a los repartidores y los niños que juegan afuera. Me limité a sonreír y a decir que era una buena idea, sin darle mayor importancia. El resto de la tarde transcurrió entre el ruido de taladros y conversaciones dispersas. Él hablaba de viajes que nunca hice, de cosas que nunca vi, y yo lo escuchaba como quien se aferra a una distracción para no pensar demasiado. En un momento, mientras me pasaba una tabla, nuestras manos se rozaron, y fue como si el aire se llenara de electricidad por un segundo. No dijimos nada, pero ese gesto simple me dejó con la garganta seca. Al final del día,
salimos juntos al rellano del edificio para dejar unas cajas vacías en el contenedor. Él las cargaba con facilidad y yo lo seguía, sosteniendo una bolsa con tornillos y restos de cartón. El sol ya caía, y en la penumbra del pasillo hubo un momento en que nuestras miradas se encontraron de nuevo, sin que ninguno lo buscara. Y de nuevo ocurrió, nos besamos. Esta vez fue diferente. No tan torpe, no tan breve. Pero al igual que antes nos separamos rápido, casi con sobresalto, como si ambos hubiéramos tocado algo que quema. Su respiración era pesada, la mía también, y el pasillo, silencioso y vacío, parecía mirarnos con ojos invisibles. Regresamos al apartamento en silencio. Él recogió sus cosas, guardó cada herramienta con calma, como si estuviera haciendo algo completamente normal. Me dijo que mañana volvería, que solo faltaban algunos detalles. Yo asentí, intentando que mi voz sonara neutral. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé de pie en la entrada, como si no supiera a dónde ir. Miré la cocina medio terminada, las cajas apiladas, la bolsa de tornillos que había quedado sobre la mesa. Sentí que todo estaba lleno de señales, aunque en realidad nada había cambiado físicamente. Lo que había cambiado era yo. Esa noche al acostarme, escuché la llave de mi esposo en la cerradura. Traía el cansancio en los hombros, el olor a oficina en la ropa, y mientras hablaba de su día, yo lo escuchaba, sonreía, hacía preguntas cortas. Me sentía culpable y a la vez, algo dentro de mí no quería soltar esa otra sensación que me había invadido, esa sensación que era más fuerte de lo que me atrevía a admitir. El amanecer de ese día fue distinto, o al menos así me lo pareció. El aire en la habitación estaba más denso, como si la noche anterior hubiera dejado una carga que ni las sábanas bien estiradas ni la ventana entreabierta podían disipar. Me levanté temprano con la sensación de que mi cabeza había estado dando vueltas toda la noche. Mi esposo aún dormía profundamente, su respiración regular, su cuerpo medio girado hacia el borde de la cama, y por un momento lo observé en silencio, pensando en lo mucho que había cambiado nuestra vida sin que nos diéramos cuenta. Mientras preparaba café, sentí una punzada de ansiedad. El beso del día anterior no dejaba de repetirse en mi mente como un eco imposible de silenciar. Pensé en no abrir la puerta si él volvía a tocar, en decirle que mejor viniera cuando mi esposo estuviera en casa. Pero entonces escuché el timbre y, como si algo más fuerte que la voluntad me empujara, fui hasta la puerta. Ahí estaba otra vez con su bolsa de herramientas y un rollo de cinta aislante en la mano. Saludó con naturalidad, como si los besos no existieran, como si los últimos días fueran una simple sucesión de trabajos de carpintería. Y de alguna manera, eso lo hacía todo más confuso, porque su normalidad me obligaba a fingir la mía. Comenzó a trabajar en la cocina, y yo me mantuve cerca ofreciendo cosas, preguntando si necesitaba algo. En un momento dijo que faltaba material, que debíamos ir a buscar más tablillas y tornillos. No era una invitación, era una necesidad. Aún así, sentí que mi respiración se agitaba. Salimos juntos, caminamos hasta la furgoneta que había traído para cargar lo que faltaba. El viaje fue silencioso al principio, solo el ruido del motor y la ciudad despertando a su alrededor. Yo miraba por la ventana, intentando enfocar mi atención en los edificios, en la gente caminando con prisa, pero inevitablemente notaba su perfil, su mano sobre el volante, la manera en que de vez en cuando cambiaba de marcha con un movimiento seguro. Llegamos al almacén, un espacio amplio con estantes metálicos, olor a madera nueva y cemento. Él se movía con soltura, revisando precios, comparando materiales, haciendo comentarios técnicos. Yo lo seguía con la lista en la mano, tratando de mantener la conversación en lo práctico, medidas, colores, tornillos. En un momento, mientras discutíamos si una tabla debía ser más clara o más oscura, bromeó diciendo que parecía que estuviéramos eligiendo muebles, como una pareja en plena reforma de su casa. Me reí un poco incómoda, un poco sorprendida de que la broma me hubiera sacado una sonrisa tan fácil. Pagamos, cargamos la furgoneta y emprendimos el camino de vuelta. Paramos en un pequeño parque a tomar aire, porque él dijo que el cargamento era pesado y necesitaba unos minutos antes de volver a manejar. Nos sentamos en una banca, los materiales en la parte trasera del vehículo. Había niños jugando a lo lejos, y el aire olía a tierra húmeda.
Hablamos de cosas pequeñas, la ciudad, el vecindario, incluso mencionó algún recuerdo de la infancia con su hermano. Lo escuché sintiendo que cada palabra añadía capas a esa tensión que ya no era sutil, sino tan visible que costaba ignorarla. Volvimos al apartamento. Él descargó el material, lo acomodó en la cocina y volvió a ponerse manos a la obra. Yo me senté en una silla plegable observando cómo medía, cortaba, fijaba tablas, como si el trabajo pudiera borrar lo que había ocurrido, como si los clavos y la madera fueran suficientes para reconstruir la normalidad. Pero no era así. En cada roce de nuestras manos al pasarnos herramientas, en cada mirada que duraba medio segundo más de lo necesario, había algo que nos delataba. Y aunque no cruzamos ninguna línea esa tarde, la tensión era tan palpable que casi podía tocarse. Al caer la tarde la cocina lucía más terminada, casi como si ya fuera parte de un hogar completo. Él guardó sus herramientas, me dijo que volvería mañana para rematar lo que faltara. Y en su voz había una calma que contrastaba con la agitación que yo sentía por dentro. Cuando se fue me quedé sola, escuchando el silencio de la casa. Me senté a la mesa observando las tablas nuevas, el orden que poco a poco aparecía en la cocina. Y pensé en el desorden que crecía en mí, uno que no se resolvía con clavos ni madera. Esa noche, mientras mi esposo llegaba cansado y hablaba de sus reuniones, yo lo escuchaba y asentía. Respondía sí, pero mis pensamientos iban y venían, saltando entre la rutina segura que él representaba y la sensación peligrosa que había comenzado a infiltrarse en mi vida. Me acosté tarde con los ojos abiertos en la oscuridad, preguntándome si había una forma de poner límites a algo que ya había empezado a moverse. Porque aunque quisiera engañarme, sabía que lo de ese día no había sido solo trabajo, ni solo un viaje para comprar tablillas. Fue otra grieta. Una más. Y cada día que pasaba, la grieta parecía crecer. La mañana amaneció gris, con nubes bajas que parecían presionar el cielo contra los edificios. Me desperté con una sensación de peso en los hombros, como si llevara una mochila invisible cargada de todo lo que había ocurrido en los últimos días. Me quedé un rato sentada en el borde de la cama, observando cómo mi esposo se preparaba para salir. Movimientos mecánicos, camisa, corbata, reloj. Me dijo que se iría temprano y que probablemente regresaría muy tarde, porque esa semana había una reunión clave con un cliente y una posible cena de negocios después. Asentí como siempre. Hice café, puse 2 tazas en la mesa, pero él bebió la suya casi sin sentarse. Apenas me miró distraído entre mensajes en su teléfono y notas mentales sobre lo que debía hacer. No hubo beso de despedida en la puerta, solo un te llamo más tarde y el sonido de sus llaves alejándose por el pasillo. Me quedé allí con la otra taza de café intacta, sintiendo el eco de su ausencia mucho antes de que siquiera cruzara la calle. El timbre sonó pasado el mediodía. No me sorprendió, ya esperaba esa visita. Él estaba allí con su habitual bolsa de herramientas, pero también con una bolsa de pan recién horneado. Dijo que había pasado por la panadería de la esquina, y que el olor era demasiado bueno para no traer nada. Ese pequeño gesto tan sencillo me hizo sentir algo que no quise nombrar. Entró y la cocina volvió a llenarse del sonido de martillazos, del roce de tablas, del golpeteo de una escalera plegable contra el suelo. Yo intenté ocuparme en otras cosas, desempacar más cajas, limpiar una repisa, barrer. Pero inevitablemente terminaba en la cocina, entregándole cinta adhesiva, sosteniendo una tabla, alcanzándole un clavo. Era como si mis pasos me llevaran allí sin que yo lo decidiera. Hablamos de cosas triviales como siempre. De la lluvia que parecía inminente, de la pintura que debía retocarse en una esquina, de cómo el apartamento ya empezaba a verse como un hogar. Pero debajo de esas palabras flotaba algo más, una tensión que ninguno de los dos nombraba. Cuando el reloj marcó las 6, el ambiente cambió. El trabajo del día estaba casi terminado y la cocina lucía más completa que nunca. Él dejó las herramientas a un lado, se quitó los guantes de trabajo y los puso sobre la mesa. Yo preparé café, y nos sentamos en las 2 únicas sillas plegables de la casa. La luz de la tarde entraba oblicua por la ventana, tiñendo la habitación de un tono cálido que hacía que todo pareciera más íntimo de lo que era. Hablamos un poco más sin importancia.
Y luego llegó un silencio. No un silencio incómodo, sino uno de esos silencios en los que parece que ambos están escuchando lo mismo, aunque nadie sepa decir qué. Nos miramos y de pronto todo lo que había pasado en los últimos días se concentró en ese momento. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. No fue torpe como la primera vez ni apresurado como la segunda. Fue más largo, más seguro, como si ambos hubiéramos aceptado que algo estaba ocurriendo y que no había marcha atrás. Pero igual que antes, cuando terminó, llegó ese instante de realidad que pesaba como plomo. Él apartó la mirada primero, luego yo. Se levantó, empezó a guardar las herramientas con una calma que parecía ensayada. Yo recogí las tazas vacías, las lavé en silencio, el agua golpeando el fondo del fregadero como un metrónomo. Quise decir algo, cualquier cosa que rompiera la tensión, pero las palabras se quedaron atascadas. Cuando terminó de guardar todo, dijo que volvería mañana para terminar los últimos detalles de la cocina. Asentí. Lo acompañé hasta la puerta y cuando se fue me quedé inmóvil, escuchando cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto, cargado, como si las paredes hubieran presenciado algo que no deberían. Me senté en la mesa, apoyé la frente en las manos y respiré hondo. Esa noche, cuando mi esposo llegó, estaba cansado pero contento, la reunión había ido bien, la cena de trabajo había sido productiva. Me contó todo mientras dejaba su chaqueta sobre la silla, mientras revisaba mensajes en su teléfono. Yo lo escuchaba, sonriendo en los momentos correctos, respondiendo con monosílabos. Todo parecía normal. Pero dentro de mí, ya nada lo era. Me acosté tarde, el murmullo de la calle entrando por la ventana entreabierta. Cerré los ojos y la escena del beso volvió una y otra vez, como una película que no quería detenerse. No pude dormir enseguida. Y cuando finalmente lo logré, soñé con una cocina recién terminada y con la sensación de que había cruzado una línea invisible de la que ya no había regreso. Esa mañana la casa estaba especialmente vacía. Mi esposo había salido temprano, como siempre, sin notarlo. Me quedé en la cocina, observando la luz que entraba suavemente a través de la ventana, haciendo que todo pareciera cálido y tranquilo, pero en mi interior había una sensación pesada, una que no podía quitarme. Desde que el beso había ocurrido, todo parecía diferente. La misma casa, las mismas rutinas, pero yo ya no sentía que pertenecía a este espacio. Me encontraba atrapada entre lo que era y lo que había dejado de ser, y por más que lo intentaba, no podía volver a ese lugar de calma. La verdad estaba ahí a la vista de todos y a la vez completamente oculta, como una sombra que se mueve sin ser vista. El día pasó lentamente. Me ocupé de tareas pequeñas, de cosas que nunca había considerado importantes hasta que las vi de cerca, limpiar una repisa, organizar los platos, ordenar las sillas que aún estaban desalineadas. Sin embargo, mi mente siempre volvía al mismo punto, el beso. A la forma en que había llegado sin ser invitado, sin previo aviso, como una tormenta silenciosa que todo lo cambia en un instante. A media tarde el timbre sonó otra vez. Lo reconocí inmediatamente, aunque intenté no mostrarlo. Era él con su bolsa de herramientas, como si no hubiera pasado nada entre nosotros, como si ese beso no hubiera existido. Su actitud era casual, como siempre, como si fuera lo más normal del mundo vernos a diario, compartir un espacio, trabajar juntos. Entró en la casa, no sin antes decirme que traía un par de cosas para terminar lo que había comenzado en la cocina. Sin embargo, algo había cambiado. Yo había cambiado. Hoy traigo más material, dijo sonriendo ligeramente mientras pasaba al salón, sin que su mirada se encontrara con la mía. A mí me costó encontrar una respuesta que no sonara tensa o distante. Contesté con un simple está bien, y lo seguí hacia la cocina, donde comenzó a sacar los tornillos, las tablas y la pintura que había traído. El olor a madera nueva llenaba el aire, pero a mí no me llegaba. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Lo observaba de reojo mientras trabajaba, la forma en que sus manos se movían con confianza, el sonido del martillo que se repetía sin cesar.
Los pequeños gestos, como cuando se pasaba el cabello hacia atrás o cuando suspiraba al terminar de ajustar una pieza, me hacían pensar en lo fácil que era ignorar todo lo que estaba pasando dentro de mí. Todo eso que me revolvía por dentro, esas emociones a las que no sabía dar nombre. Intenté hablar de algo, de cualquier cosa, para evitar el silencio incómodo que crecía entre nosotros. Había algo en el que hacía que todo fuera más denso, más intenso, incluso sin que él dijera una palabra. ¿Te queda mucho?, pregunté tratando de parecer casual. No, ya casi lo terminamos, respondió sin mirarme, completamente absorto en su tarea. Pero sus palabras sonaban vacías. Era como si me hablara, pero no estaba realmente ahí. Había una desconexión, una brecha invisible que no podía ignorar. El tiempo pasó lentamente y cada momento en el que nuestras miradas se cruzaban, aunque fuera fugazmente, me dejaba una sensación de incomodidad. Algo que no sabía cómo manejar. Algo que me empujaba a acercarme, a no dejar que se fuera, pero que también me frenaba, como si hubiera algo dentro de mí que gritara que debía detenerme. De repente lo escuché hablar nuevamente. Esta vez su tono era diferente, menos seguro, más como si también estuviera lidiando con lo que había ocurrido. «Sabes, me siento raro». Lo dijo como si no estuviera seguro de compartirlo, pero lo dijo de todos modos. Mi corazón dio un pequeño salto. No supe qué responder. En lugar de decir algo, asentí con la cabeza, como si eso fuera suficiente. Me quedé allí observando cómo su cuerpo se movía de un lado a otro, trabajando con determinación, pero también con una cierta tensión en sus gestos. El silencio volvió a caer, pero no era el mismo de antes. Había algo en el que no se podía borrar. La realidad de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos compartido, estaba ahora flotando entre nosotros, como una nube pesada que no podíamos disipar. Finalmente, al terminar de colocar la última pieza, dijo que se iría. Me miró brevemente, casi como si estuviera buscando algo en mis ojos, pero yo no sabía qué mostrarle. «Nos vemos mañana», dijo, y no esperó respuesta. Se dio la vuelta y comenzó a recoger sus herramientas. Yo me quedé allí observando cómo se alejaba, cómo la puerta se cerraba tras él, y cómo el eco de su partida llenaba la casa vacía. En ese momento, la sensación de que todo se desmoronaba no era solo una intuición, era una certeza. Todo había cambiado, y no había vuelta atrás. El silencio que siguió fue más fuerte que nunca. Me senté en la mesa, la cabeza llena de pensamientos que no sabía cómo ordenar. Sabía que algo no estaba bien, que todo lo que había pasado no debía haber sucedido, pero también sabía que no podía negar lo que había sentido. La culpa y el deseo se entrelazaban de una manera extraña, y todo lo que podía hacer era esperar. Esa noche, cuando mi esposo llegó, me besó en la mejilla, pero algo en sus ojos no me pasó desapercibido. Estaba cansado, pero también había una distancia en el que no podía ignorar. Me preguntó cómo había ido el día, pero su voz sonaba distante, como si también hubiera algo entre nosotros que ya no podíamos negar. Le conté sobre el avance en la cocina, sobre los detalles que aún faltaban, pero el tema de conversación no era importante. Lo que realmente importaba era esa sensación de incomodidad que había crecido entre nosotros, ese abismo que ninguno de los dos quería mirar, pero que ambos sabíamos que estaba ahí. El tiempo pasó con una extraña lentitud, como si cada día que se sumaba solo intensificara la tensión que se había instalado entre los muros de la casa. A pesar de los intentos de normalizar todo, de mantener las mismas rutinas, de seguir viviendo como si nada hubiera cambiado, no podía evitar sentirme cada vez más atrapada. Mi esposo seguía con su ritmo habitual, las largas jornadas de trabajo, los viajes de negocios, las cenas que a menudo se extendían hasta tarde. Cuando llegaba a casa, siempre estaba cansado, hablando de cosas que ya no me interesaban tanto. Parecía que él ya no me veía, y no sabía si era por su agotamiento o porque, en el fondo, también había algo que nos separaba. Era como si ambos supiéramos que estábamos lejos, incluso cuando estábamos juntos. Y mientras tanto él seguía apareciendo todos los días, el hermano de mi esposo. Cada visita parecía más cargada que la anterior. Cada palabra, cada gesto, cada mirada parecían amplificar lo que había quedado suspendido entre nosotros desde aquel primer beso. Lo veíamos trabajar en la cocina,
poniendo en su lugar cada pieza que faltaba, mientras yo observaba, no solo la transformación del espacio, sino la de mi propia vida. Una tarde, cuando llegué a casa después de una cita médica, lo encontré en el umbral de la cocina, ajustando la última lámpara sobre la mesa. Se volteó y me sonrió como siempre, pero esa sonrisa me pareció diferente. Había algo más en ella, algo que no podía ignorar. Estaba más cerca que nunca. Ya casi está todo, dijo señalando la lámpara. Su voz sonaba tranquila, pero había una vibración en el aire que me inquietó. No sabía qué decir. En vez de responder, caminé hacia la mesa y me senté, observando cómo terminaba su trabajo. Cada movimiento suyo era tan preciso, tan cuidado, y sin embargo, yo sentía que mi mente estaba lejos de ahí, perdida en pensamientos que no podía controlar. ¿Te parece bien cómo ha quedado?, preguntó acercándose. El sonido de su voz, tan cerca, me hizo darme cuenta de cuánto me costaba mantener la calma. Asentí, pero no lo miré directamente. Sentía como si algo se hubiera roto en mí, algo que nunca podría repararse. La distancia emocional que había entre mi esposo y yo ya era demasiado grande para ignorarla. La presencia de su hermano, cada vez más cercana, parecía ser la punta de un iceberg que ya había empezado a derretirse. Él me observaba con atención, como si estuviera esperando una respuesta que no sabía dar. Sabía que no era justo, que no podía dejar que esto siguiera. Pero algo dentro de mí no podía soltarlo. Mi cuerpo reaccionaba, como si de alguna forma también lo deseara, a pesar del remordimiento que comenzaba a invadir cada rincón de mi ser. Te invitaré a cenar este fin de semana, dijo de repente, como si fuera lo más natural del mundo. La invitación me sorprendió, pero no supe cómo reaccionar. ¿Qué se esperaba de mí? ¿Qué esperaba él? Claro, respondí sin mucha convicción. Pasaron los días, y aunque traté de concentrarme en otras cosas, la ansiedad crecía cada vez que pensaba en lo que había sucedido, en lo que estaba a punto de ocurrir. Sabía que mi esposo se estaba alejando, que su vida ya no era la misma que antes, pero también sentía que no podía detener lo que estaba ocurriendo entre su hermano y yo. Cuando llegó el día de la cena, el ambiente en casa era extraño. Mi esposo había llegado tarde de una reunión, y yo estaba con la cabeza llena de preguntas y preocupaciones. Pero no era suficiente para detenerme. No podía negar que, aunque todo parecía estar en su lugar, algo había cambiado en mí, algo que no podría explicar con palabras. Nos sentamos a la mesa. Mi esposo, como siempre, estaba cansado, distraído. Su hermano parecía más relajado, aunque había una tensión invisible que flotaba en el aire. La conversación se deslizaba entre lo superficial y lo necesario, pero yo no podía evitar sentirme observada, como si estuviera a punto de revelar algo que no debía. El hermano de mi esposo no apartaba los ojos de mí, y aunque sus palabras eran amables, había algo en su mirada que me desbordaba. ¿Era posible que él también sintiera esta misma tensión? ¿Era todo esto solo un juego de la mente, o había algo real detrás de nuestra complicidad silenciosa? Esa noche, después de la cena, mi esposo decidió que lo mejor era irse a dormir temprano, ya que el día había sido largo. Me dio un beso rápido en la mejilla y se retiró a su habitación, dejándonos a solas. El hermano de mi esposo se quedó allí en la sala, y lo sentí como si estuviéramos atrapados en una misma jaula, sin poder escapar. No dije nada cuando entró a la cocina, y me ofreció una copa de vino. Acepté sin saber qué hacer, sin saber si debía parar, si debía decir algo. Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta, él se acercó tomándome por sorpresa, y en ese momento, como si fuera inevitable, nos besamos nuevamente. No fue un beso apresurado, ni torpe, ni siquiera lleno de deseos inmediatos. Fue algo más profundo, algo más extraño. Un beso que no pedía permiso, que ya había sido decidido antes de que siquiera supiéramos lo que estábamos haciendo. Y cuando se separó de mí, vi en sus ojos lo que yo no quería admitir, que ya no había marcha atrás. Esa noche, cuando finalmente me acosté, sentí el peso de todo lo que había sucedido. Los recuerdos del día, las miradas, las palabras no dichas me abrumaron. No podía dormir. Las preguntas sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi futuro, me golpeaban como olas de agua fría.
Sabía que ya nada volvería a ser igual. El sol ya se había puesto, y la casa parecía aún más vacía de lo que recordaba. Había algo en el aire, un vacío que no podía llenar con la rutina ni con las pequeñas ocupaciones diarias. Mi esposo no estaba como siempre y me encontraba sola, mirando la cocina casi terminada, los armarios y las estanterías perfectamente alineadas, pero todo eso no parecía suficiente. La vida, de alguna forma, se había desplazado de su eje, y el espacio que antes compartíamos se había convertido en un lugar extraño, uno donde ya no sabía cómo encontrarme. Pensé en la cena de esa noche, en cómo todo parecía estar volviendo a su lugar. Pero la verdad es que en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. Las cosas habían cambiado, y lo que estaba ocurriendo entre su hermano y yo no podía ser ignorado ni disimulado. Cada vez que lo veía, me sentía más atrapada, como si el universo estuviera girando alrededor de algo que no podía controlar. Me levanté de la silla y fui al pasillo, sin rumbo fijo. Estaba inquieta, el peso de la culpa me seguía a cada paso. Los recuerdos del beso, del momento en que las distancias se acortaron entre nosotros, me acosaban sin descanso. Sentí el aire en mi rostro y me apoyé contra la ventana, mirando al exterior. Todo parecía tan lejos, como si estuviera observando a otras personas vivir una vida que ya no era la mía. El sonido del timbre me sorprendió. Fue un sonido extraño, como si no esperara nada, como si la vida fuera capaz de interrumpir mis pensamientos con algo tan sencillo y tan inofensivo como una llamada en la puerta. Fui a abrir, sin pensarlo mucho. Sabía quién era. Él había vuelto como siempre con sus herramientas y su usual calma. Hoy terminamos, dijo con esa sonrisa que siempre parecía esconder algo más. No pude evitar mirarlo, ver cómo se movía con esa facilidad que en ese momento me pareció desconcertante. Mi cuerpo reaccionaba sin que yo pudiera hacer nada para frenarlo. Al principio traté de mantener una conversación normal, algo casual. Hablamos sobre la pintura, sobre los últimos detalles que quedaban. Pero todo lo que decía sonaba vacío, como si estuviéramos tratando de llenar el espacio con palabras que no significaban nada. Mientras él trabajaba, yo lo observaba de reojo. No podía evitarlo. Cada vez que sus manos tocaban los materiales, sentía una especie de chispa que recorría mi piel. Me moví por la cocina, recogiendo algunas cosas, pero mis pensamientos no dejaban de regresar a él, a lo que había pasado entre nosotros. El beso seguía presente como una sombra que no se desvanecía. Y en ese momento, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que algo dentro de mí se rompía. No fue una decisión consciente ni una acción que pudiera justificar. Fue un impulso, algo que no pude controlar. Nos acercamos sin decir palabra, sin pensar en las consecuencias. Y una vez más, nos besamos. El beso fue largo, más intenso que el primero, y aunque intenté no dejarme llevar, mi cuerpo ya no respondía a la razón. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, como si acabáramos de correr una maratón. Me aparté de él, no sabiendo qué hacer, qué decir. Estaba atrapada en una espiral que no podía detener. Lo siento, dijo él, apenas audible. Pero en sus ojos había algo más que disculpas. Había un reconocimiento, una verdad que se compartía en silencio. Yo no dije nada. No sabía qué decir. En lugar de eso, me levanté de la mesa y caminé hacia el pasillo. La confusión me inundaba. Todo lo que había sucedido no parecía real, como si fuera parte de un sueño del que no podía despertar. De alguna manera, había cruzado una línea, y ahora, ya no había vuelta atrás. Estaba demasiado cerca, demasiado atrapada en todo esto como para ser capaz de detenerlo. Cada vez que lo veía, sentía que algo se desgarraba en mi interior. Mi esposo no lo sabía, y no quería que lo supiera, pero la mentira se hacía cada vez más pesada. Esa noche mi esposo volvió tarde. No me sorprendió que no me hablara mucho. Estaba cansado como siempre y me ofreció una sonrisa rápida antes de irse a la cama. Yo me quedé despierta, mirando al techo, sintiendo que la noche era más larga de lo normal. Las sombras en la habitación se estiraban, y yo no podía escapar de ellas. Me levanté varias veces, dando vueltas en la cama,
sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Lo miré a él, acostado a mi lado, sin poder evitar preguntarme si alguna vez volvería a ser lo mismo. La distancia entre nosotros era cada vez mayor, pero no era solo por su trabajo. Era porque algo dentro de mí había despertado, algo que ya no podía ignorar. La casa, que alguna vez había sido nuestro hogar, ya no me parecía un lugar seguro. Me sentía más sola que nunca. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, pero también de silencios pesados, de momentos que no podía borrar. Sabía que todo lo que había hecho era un error, pero no sabía cómo corregirlo, cómo volver a la vida que alguna vez compartí con él. El reloj marcó la madrugada, y yo seguía despierta. Sabía que las cosas no volverían a ser las mismas. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre su hermano y yo. Había algo en ello que me llenaba de miedo, pero también de una extraña sensación de inevitabilidad. Ya era demasiado tarde. Y aunque quisiera escapar, sabía que no podía. El reloj marcaba las horas de una forma casi tortuosa. Cada segundo parecía alargarse, cada minuto se deslizaba con una pesadez que no me dejaba respirar tranquila. Había días en los que el tiempo avanzaba tan rápido que no sabía cómo había llegado al final de la jornada, pero esos días no eran los que estaba viviendo últimamente. Ahora, todo pasaba demasiado lento. Todo se sentía como un peso que no podía quitarme de encima, que no sabía cómo manejar. Mi esposo estaba más distante que nunca, y me preocupaba que pudiera notar algo en mi actitud. Intentaba mantener la fachada, como siempre, pero había algo en mí que me decía que ya no podía seguir así. Todo lo que estaba ocurriendo me consumía por dentro, como una llama que se avivaba sin que yo pudiera hacer nada para detenerla. Cada vez que veía a su hermano, sentía esa misma tensión, ese mismo deseo de estar cerca de él, algo que no sabía cómo manejar, pero que parecía cada vez más inevitable. El día transcurrió con lentitud. Mi esposo volvió tarde como de costumbre, cansado, pero con una sonrisa rápida. Le pregunté cómo había ido todo, y él me habló de las reuniones y de un cliente importante que había estado con él. Todo parecía tan rutinario. Y sin embargo había algo más en el aire. Yo lo sentía. Esa noche, mientras cenábamos juntos, me di cuenta de lo mucho que nos habíamos distanciado. No era solo que él estuviera cansado o preocupado por el trabajo, era algo más profundo. Algo que se estaba asentando entre nosotros sin que pudiéramos evitarlo. Y aunque trataba de centrarme en la conversación, de hacer preguntas, de no dejar que el silencio se hiciera más pesado, sabía que no había forma de que él no notara que algo estaba cambiando. Hoy he estado pensando en las vacaciones, dijo mi esposo, mirando su plato con una expresión de cansancio. ¿Vacaciones? Pregunté levantando la mirada de mi comida. Sí, ya sabes, con todo lo que ha pasado últimamente. Tal vez sea hora de desconectar un poco. Sonrió, pero su sonrisa era débil, como si no estuviera seguro de qué decir. No respondí de inmediato. Sabía que no iba a ser fácil salir de este agujero en el que nos habíamos metido. Ni siquiera sabía si era posible. Pero me sentí extraña al pensar en lo que acababa de decir, en la idea de irnos de vacaciones, como si nada de lo que estaba pasando entre su hermano y yo pudiera ser ignorado. Terminamos de cenar en silencio. Mi esposo, como siempre, se levantó para ir a la cama. Se despidió de mí con un beso rápido en la mejilla, como si nada hubiera cambiado. Y yo me quedé allí con los ojos fijos en la mesa, con una sensación de vacío que no podía sacudirme. Sabía que no podíamos seguir así, que esto no podía seguir sin que pasara algo. Después de que él se fuera a dormir, me levanté de la mesa y caminé por la casa. La cocina, tan ordenada ahora, parecía vacía. La luz suave de la lámpara iluminaba la habitación, pero me sentía atrapada en una especie de laberinto sin saber cómo salir. No sabía qué hacer, no sabía cómo detener lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Y luego, como si estuviera predestinado, el timbre sonó de nuevo. Era él, como siempre. Con su manera tan tranquila de entrar en la casa, con esa seguridad que siempre tenía, como si nada fuera diferente. Pero esta vez, las palabras no salieron de mis labios con la misma facilidad. El aire entre nosotros estaba cargado, pesado,
y aunque trataba de parecer normal, de decir algo que no mostrara mi nerviosismo, sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría regreso. Vine a terminar lo que faltaba, dijo, y su voz sonaba más baja de lo normal. Lo seguí hasta la cocina, donde comenzó a trabajar. No había necesidad de hablar mucho, las herramientas, los movimientos de sus manos, el ruido del martillo, todo eso era suficiente para llenar el espacio entre nosotros. Pero aún así, sentí esa necesidad de mirar hacia él, de encontrar una respuesta a la tensión que se había ido acumulando. Y en ese instante no pude evitarlo. Nos miramos y la habitación se quedó en silencio. Fue como si todo lo demás desapareciera por un momento. No había más ruidos, ni pensamientos, ni nada que nos separara. Y de nuevo nuestros labios se encontraron. Esta vez fue diferente. No fue un impulso. No fue un error. Fue una decisión silenciosa, una que ya sabíamos que teníamos que tomar. Pero cuando nos separamos, esa decisión se volvió más real, más pesada. Ya no podíamos hacer como si nada hubiera pasado, como si todo siguiera igual. Me sentí vacía. Y al mismo tiempo sentí que algo había cambiado, algo que no podía ignorar. La culpa y el deseo se entrelazaban de una manera extraña, y aunque trataba de justificarlo, de encontrar alguna razón para lo que acababa de suceder, sabía que ya no podía dar marcha atrás. Él se despidió como siempre, pero esta vez, en sus ojos había algo diferente. Algo que no podía ignorar. Algo que no podía hacer como si no lo viera. Y yo me quedé allí sola, sabiendo que no había forma de evitar lo que estaba pasando. Había cruzado una línea, y ya no había vuelta atrás. El día amaneció igual que los demás, pero en mi interior todo había cambiado. Aunque el sol brillaba a través de la ventana, yo no podía evitar ver la sombra que me perseguía. La última vez que vi a mi esposo fue temprano, antes de que saliera al trabajo. Me dijo que lo esperara para cenar como siempre y se fue sin notar nada. Pero yo sabía que algo se había roto dentro de mí. Me levanté tarde como siempre, aunque el café ya no me sabía igual. El aire de la casa me parecía pesado, como si cada rincón estuviera lleno de preguntas no formuladas. Sentí la necesidad de hacer algo, de ocuparme, pero no sabía qué. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre su hermano y yo. Aunque trataba de justificarlo, de racionalizarlo, no encontraba ninguna manera de hacerlo. Había algo en sus ojos, en su forma de mirarme, que me decía que todo eso no iba a quedar en el olvido. El timbre sonó, y mi corazón dio un salto. Sabía quién era, aunque no lo esperaba tan pronto. Abrí la puerta, y ahí estaba él con una ligera sonrisa en los labios, como si todo fuera lo más natural del mundo. Su presencia, aunque tranquila, me hizo sentir como si estuviera atrapada entre dos mundos, el que aún compartía con mi esposo y el que acababa de crear sin querer. Hoy tengo que terminar los últimos detalles, dijo con voz suave. No era una pregunta, sino una afirmación. Lo dejé entrar, aunque mi mente estaba lejos. Lo vi ponerse a trabajar con la misma calma de siempre. Cada movimiento suyo parecía tan natural, como si estuviera completamente en su lugar. Sin embargo, para mí, todo eso era una mentira. Me quedé observando mientras trabajaba, intentando no pensar en lo que había ocurrido entre nosotros. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que las cosas hubieran cambiado tan rápidamente? Todo me parecía un sueño del que no podía despertar, pero al mismo tiempo, era mi realidad. El tiempo pasó sin que dijéramos mucho. El sonido de las herramientas, el susurro de sus movimientos, todo se mezclaba con mis pensamientos, que no dejaban de rondar alrededor de lo mismo, la tensión que había crecido entre nosotros, los pequeños gestos, las miradas furtivas, las palabras que no se decían pero se entendían. En algún momento él se detuvo, miró a su alrededor y se acercó. Yo traté de mantener la compostura, de no dejar que se notara lo que sentía, pero no pude evitarlo. Mis manos temblaban ligeramente cuando tomé el vaso de agua que me ofreció. Él no lo notó. O al menos eso creí. «Está quedando bien, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa, como si no pasara nada. Asentí sin decir una palabra.
Era incapaz de responder de manera coherente. Las palabras se me atascaban en la garganta, y lo único que podía hacer era observarlo, con esa sensación de culpa y deseo entrelazados. El ambiente estaba cargado, casi insoportable. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, algo dentro de mí se revolvía. Sabía que esto no podía continuar, pero no sabía cómo detenerlo. Era como una corriente subterránea que ya no podía frenar. En ese momento el teléfono sonó. Era un mensaje de mi esposo. Estoy en camino, en media hora llego. Ese mensaje tan simple me hizo darme cuenta de lo que había estado evitando. La normalidad de su vida seguía adelante mientras yo estaba atrapada en un caos que no había pedido. El hermano de mi esposo levantó la cabeza al escuchar el sonido del teléfono, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. La distancia entre nosotros se acortó aún más, como si todo lo que habíamos estado evitando estuviera a punto de estallar. ¿Lo vas a esperar?, preguntó él con un tono que no sabía si era curioso o preocupado. Sí, en un rato, respondí con voz apagada, sin saber si me escuchaba o si él, como yo, también estaba atrapado en ese silencio que no se rompía. El tiempo pareció detenerse mientras esperábamos. El sonido de la calle llegaba a través de la ventana abierta, pero no lo escuchaba. Todo se concentraba en lo que ocurriría a continuación. Mi esposo volvería, y con él, la vida normal, la que había sido antes. Pero, ¿qué haría yo? ¿Cómo volver a la normalidad cuando ya no podía ignorar lo que había sucedido? Finalmente mi esposo llegó. Se acercó a mí con una sonrisa cansada, pero al verme, algo cambió en su rostro. Se notaba que algo le preocupaba, aunque no lo dijo. Me dio un beso en la mejilla como siempre, pero esta vez algo en su gesto me hizo sentir más distante. Era como si él también supiera que algo había cambiado, pero no se atrevía a preguntarme qué. La noche transcurrió como cualquier otra, pero en mi interior sentía que todo estaba a punto de romperse. Estaba atrapada en una mentira que me consumía, en una realidad que ya no podía mantener. Y aunque trataba de mostrarme normal, sabía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Cuando mi esposo se fue a dormir, me quedé en la sala, con la televisión apagada y el teléfono en la mano. Miré el mensaje que me había enviado su hermano: nos vemos mañana, ¿verdad? No supe qué hacer con eso. Sabía que no podía seguir así, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. El silencio de la casa me envolvía, y mientras me levantaba para irme a la cama, pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había arriesgado. Sabía que no podía seguir adelante de esta manera, pero no sabía cómo detenerlo. Y mientras las horas pasaban lentamente, supe que la verdad pronto saldría a la luz, y no podría ocultarla por más tiempo.